Qué bueno tener un momento de pausa. ¿Cómo pudiéramos nosotros relacionar como la doctrina social de la Iglesia y la espiritualidad ignaciana? Doctrina es la enseñanza social de la Iglesia, lo que nos comparten para que reflexionemos y para que lo tomemos en cuenta en nuestras vidas. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es el bien común, que es lo que más yo encuentro que debe ser una de esos principios de la doctrina más contundentes hoy en día. Antes, por ejemplo, en el siglo XVIII, se hablaba más bien de civilización. En el lenguaje de la doctrina social de la Iglesia entró la noción de pecado estructural o estructuras de pecado. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Bienvenidos, aquí estamos en un nuevo episodio de La Pausa Ignaciana. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que nos va a ayudar a todos a conocer mucho más nuestra iglesia. Así es, Carolina, y con este tema que tenemos para hoy nos acompaña nuestro querido padre Pablo Mella, que es sacerdote jesuita, hoy en día es profesor de filosofía del Instituto Superior Bonó y también es asesor de la Comunidad de Vida Cristiana CBX. Querido padre, bienvenido al podcast de La Pausa Ignaciana y con el tema que muy de profundidad y de mucha repercusión social. Bueno, pero comencemos hablando un poquito de pausa. Bueno, qué bueno tener un momento de pausa. El nombre que han elegido para su podcast es muy importante y ese es el primer mensaje, ¿no? Así es. Hay que sacar tiempo para la pausa. Yo no me extrañaría que de aquí a poco, después lo vamos a explicar, salga una exhortación apostólica sobre la pausa, inspirada en la filosofía de un coreano que está de moda, que se llama Byung-Chul Han, que dice que vivimos en una sociedad del rendimiento y que necesitamos una pausa. Así es. Y agradecemos muchísimo, padre, que usted se haya tomado una pausa en sus safaris y nos haya aceptado esta invitación, que como usted sabrá, ¿verdad? Yo soy un poco insistente. No, ¿qué va? Pero nosotros lo teníamos usted en la lista desde hace mucho. Y encima de eso, el otro día conversando ahí en la parroquia, alguien nos dice, ¿qué tal si llevan el tema de doctrina social de la Iglesia de la mano del padre Pablo? Y dije yo, otra vez, vamos a tocarle la puerta y qué bueno que estamos aquí. Bienvenido, padre. Gracias. Así es. Y ese sería como el punto para empezar, que es doctrina social de la Iglesia. Ok, doctrina social de la Iglesia es un cuerpo, lo primero, la idea de cuerpo, en latín también se dice corpus, es decir, un conjunto, sobre todo de escritos, y después voy a decir por qué sobre todo, pero un conjunto de escritos que emana del magisterio de la Iglesia, concretamente y especialmente, pero no únicamente, de los papas, sobre los temas sociales, sobre cómo los miembros de la Iglesia tenemos que interactuar y orientarnos en la vida social. Y esto comenzó, para lo que es la historia de la Iglesia, esta doctrina aquí hay que tomarlo no como algo rígido, sino que doctrina es sinónimo ahí de enseñanza, ¿no? Doctrina significa ahí simplemente, viene por evolución de la lengua, del latín, ¿no? Doctrina es la enseñanza social de la Iglesia, lo que nos comparten para que reflexionemos y para que lo tomemos en cuenta en nuestras vidas. Y como digo, es dentro de la historia de la Iglesia, es algo reciente, porque hay, vamos a decir, un consenso total o universal para decir que la doctrina social de la Iglesia como tal comenzó con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en 1891.
Okay. Precisamente el Papa actual, León XIV, se inscribe y eligió su nombre debido a la doctrina social de la Iglesia. O sea, quiere continuar el estilo de León XIII. Me parece muy bien y sobre todo que haya una continuidad de lo que algo que se identificó tan importante desde el punto de vista del concepto como tal que define la Iglesia de la doctrina. Entonces, como doctrina, usted dice que es una lista, vamos a decir, grupos o instrucciones, vamos a decir. No, es lo que se llama un corpus. Cuando hablamos de un corpus, hay dos ideas. Una idea es que hay un conjunto de escritos identificados. Esa es la idea de corpus. También en literatura se habla del corpus literario, o sea, un cuerpo, un conjunto más o menos claro y delimitado. Pero también cuando se habla de un corpus es porque uno tiene que utilizar esos escritos como refiriéndose mutuamente unos a los otros. Entonces esa es la noción que se llama de un cuerpo de enseñanzas, ¿no? Y como objetivo principal, según es como para enseñarnos a nosotros cómo ser mejores ciudadanos y más que eso. Claro, lo que pasa es que toca todos los aspectos sociales y la ciudadanía es un aspecto. Por ejemplo, hoy día hay que equilibrar la noción de ciudadanía con la acogida de los migrantes. Entonces, y esto es un tema que muchos, como la última encíclica precisamente de León XIV, la última exhortación apostólica, nos va a invitar. Todavía oía en estos días en la radio a un comentarista de radio corrigiendo a nuestro arzobispo porque enseña que hay que acoger a los migrantes y él dice que está equivocado el arzobispo y me parecía muy petulante que un católico fuera en contra de la doctrina y por el nacionalismo que tenemos tan metido en la sangre y tan interesado por los sectores de poder de nuestro país. O sea que no, entonces ciudadanía sí, pero mucho más que eso. Pero mucho más. Es como interactuar en la dimensión social. Acuérdense que la palabra social es también una palabra del siglo XIX. Antes, por ejemplo, en el siglo XVIII se hablaba más bien de civilización, ¿no? Si es civilizado o no es civilizado. O sea que esas palabras también son modos de comprender cómo está organizada los colectivos humanos. Iba a decir cómo está organizada la sociedad. Evité utilizar la palabra social. Sí, correcto. Es un colectivo social, pero nosotros lo concebimos como sociedad desde el siglo XIX. Es decir, que reconocemos por el avance de la ciencia moderna, ¿no?, que los colectivos humanos pueden ser estudiados a partir de ciertas constantes o de ciertas estructuras. Por ejemplo, que ustedes lo conocen perfectamente y que muchas personas no acaban de entender, en el lenguaje de la doctrina social de la Iglesia entró la noción de pecado estructural o estructuras de pecado. Pero usted le habla a un cristiano del siglo XVIII de estructuras de pecado, le va a decir, ¿qué es eso? ¿Me explico? Sí, totalmente. Por ejemplo, la esclavitud es una estructura de pecado. Y sin embargo, usted le dice a un cristiano del siglo XVIII y va a decir, pero el pecado está ahí. O a San Pablo. Entonces, es ya, ¿cómo diría yo?, la actualización de la comprensión de la dimensión que hoy llamamos social para la vida del cristiano. Por eso es que le digo que un aspecto es la economía. Es la ciudadanía. Si quieren el ejemplo concreto, ¿cómo comienza la doctrina social de la Iglesia con la Rerum Novarum? Fíjense, la palabra Rerum Novarum es en latín, se traduce literalmente de las cosas nuevas. ¿Y cuáles eran las cosas nuevas a las que se refiere León XIII? Pues bien, las cosas nuevas eran el tema de la explotación de los trabajadores y el tema del derecho al sindicato. Entonces, por muchos años, la doctrina social de la Iglesia se centró en la relación capital y trabajo. Pero según fue evolucionando, otra vez la palabrita, la sociedad, ¿sí?, el corpus ha ido tocando distintos aspectos. Les voy a poner dos rápido.
En el 67 populó un progreso sobre la noción de desarrollo de los pueblos. Estaban todos los países, sobre todo en África, en procesos de descolonización. ¿Y qué significaba eso de progresio? No había una palabra para decir desarrollo en latín y se buscó la palabra progresio. Y ahí está, entonces, populorum es de los pueblos. ¿Qué significa desarrollar a los pueblos? Pero no es lo mismo la encíclica, por eso doy un salto en el tiempo, de 2015, Laudato Si, del Papa Francisco, que nos habla del cuidado de la casa común, es decir, del medio ambiente. Como ustedes ven, es mucho más que ciudadanía. Claro. Entonces, la doctrina social de la Iglesia como corpus, y así se nos invita a leer el tema de cómo leerla, es una enseñanza dinámica, no es una enseñanza estática. Y por eso, aunque tiene el mismo espíritu y los mismos principios y que se van afinando con el paso del tiempo, uno podría encontrarse juicios diversos sobre situaciones diversas. ¿Por qué? Porque la realidad ha cambiado. Claro, en constante cambio, claro. O sea, rápido. Y cada vez más rápido. Exacto. Claro, sí. Y eso que usted menciona me hace clic con lo que llamamos los principios de la doctrina social de la Iglesia, como es el bien común, como es la dignidad humana, la solidaridad, etcétera. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es el bien común, que es lo que más yo encuentro que debe ser una de esos principios de la doctrina más contundentes hoy en día. Y entonces, en ese sentido, ¿qué vigencia tiene hoy ese concepto de bien común en un mundo que vivimos políticamente polarizado y definitivamente una sociedad tan fragmentada, con niveles sociales tan distintos? Sí. Uy, tremenda pregunta. Yo lamentablemente, si me hubieran mandado esa pregunta antes, hubiera... Es que tengo una reflexión escrita, ahora mismo rápido no me viene a la mente, tengo una reflexión escrita sobre eso. Voy a dar mi interpretación. De todas maneras, sí. Antes de entrar a responder la pregunta sobre el bien común, quiero subrayar que el principal principio de la doctrina social de la Iglesia es la intrínseca dignidad de la persona humana. Okay. Y esto es fundamental porque eso es totalmente consonante con el constitucionalismo contemporáneo. Okay. Es decir, volviendo a la ciudadanía, lo que te hace, ¿cómo se llama?, sujeto de derechos, otro tema de la doctrina social de la Iglesia, no es que eres dominicano, es que eres persona. Eres un ser humano. Y eso no acaba de entender la mayoría de las personas. Fíjense el desastre. O sea, no es donde tú naces, sino el hecho de que tú naces. Fíjense que el gobierno norteamericano viola derechos fundamentales en este momento en nombre de la nacionalidad y del Make America Great Again, del MAGA famoso. Y aquí se ha violado el derecho de migrantes y de mujeres débiles en nombre de la nacionalidad. Entonces, esto yo lo tengo muy claro porque hay un gran jurista contemporáneo que se llama Luigi Ferrajoli, que fue quien me puso sobre la pista a mí, que es se llama de derecho de garantismo, que ha dicho, el tema de la ciudadanía le ha hecho mucho daño a la realidad de los grandes flujos migratorios que hay hoy día. Y este es un tema que se le atraviesa, no es solamente un problema dominicano, no, es mundial este tema. Claro. Es un problema mundial. Y por eso la insistencia de la última gran encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, pero que está apoyado sobre la intrínseca dignidad de la persona humana. Si lo vamos a decir en términos teológicos y bíblicos, se dice muy sencillo, todos somos hijos e hijas de Dios. Nadie está arriba, nadie está abajo y tal. Ok, bueno. Entonces quería dejar esto claro, clarísimo. Porque podría dar la impresión, y no quiero que quede esa impresión, de que la noción de bien común es más importante que la intrínseca dignidad de la persona humana. Entonces, otra clave que es importante en la doctrina social de la Iglesia es que estos principios, entre los cuales uno que no mencionaste es el subsidiariedad, la solidaridad, subsidiariedad también, los principios no se anulan, sino que ellos, para hacer una comparación, son como los colores primarios. Es decir, ellos son los que dan, al combinarse, dan todo el espectro de los colores. De tal manera que aunque vamos a dedicarle solamente en este podcast, en el próximo que me inviten. No, ya está invitado. No,
Pero hoy que vamos a tratar solamente del bien común, que no quede la impresión de que este es más importante y, o que este anula a los otros, ¿no? Sí. Sino que eso queda claro. se articulan, ¿no? La prioridad. Se articulan, ok. Bueno, miren, la noción de bien común originalmente viene de Aristóteles y como sabemos, Santo Tomás de Aquino retoma básicamente a Aristóteles para su teoría política. Y Santo Tomás de Aquino es el principal teólogo y filósofo de nuestra iglesia. Será el maestro de los maestros. De tal manera que la doctrina, es decir, la enseñanza, la catequesis, etcétera, de nuestra iglesia está muy fundamentada en Santo Tomás y indirectamente, a través de Santo Tomás, en Aristóteles. Miren, la noción de bien común, koinon en griego, koinon, o sea, lo común, lo primero, hay una idea muy sencilla que está en Aristóteles y que evidentemente Santo Tomás. Lo común se opone a lo particular, ¿no? Entonces, Aristóteles utiliza este criterio para decir que es un buen gobierno. Si yo gobierno para mí y para los míos, yo soy un tirano. Y si yo gobierno para mi grupo, yo soy un oligarca y así sucesivamente. Sin embargo, si yo soy un gobierno solo, pero gobierno para el beneficio de la población, soy un rey. Okay. Estoy en la mentalidad de Aristóteles. Sí. Es decir, perdón. Él utiliza ese criterio y a mí me parece que es muy clarito. No es lo mismo yo gobernar para mi grupo o para mis intereses. Vamos a poner el caso de Trujillo. Yo tomo las medidas y organizo la economía y todo para yo beneficiarme. Y el que se opone a mí, yo simplemente lo elimino. ¿Ok? Entonces, ese es un mal gobernante, ese es un tirano. Y aquí es que yo creo que esta explicación es la que mejor nos ayuda a entender la noción de común y particular. Es decir, lo común es lo opuesto a lo particular y el beneficio particular. Y la idea que está detrás es que si yo solamente pienso en mí, yo acabo haciéndole daño al resto. Y al hacerle daño al resto, acabo destruyéndome a mí mismo. Piensen en la familia. La familia con todas las precariedades que tienen todas las familias en el sentido de que está formada por seres humanos que nos equivocamos y tal. Pero que todo el mundo esté alando para su lado y nadie colabore un mínimo, eso es insufrible. Entonces, a eso es lo que le llamamos intereses particulares. Claro. Entonces, lo común es lo opuesto a lo particular en esa dinámica de creación de un espacio de convivencia que permita que todos vivan mejor. Llévenselo, por ejemplo, ahora, voy a poner un ejemplo un poco más doloroso. Los sistemas de delincuencia, etcétera, ¿no? Son grupos que trabajan para sus propios intereses y no le importa la suerte del otro, de tal manera que yo puedo salir a la calle a asaltar. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es lo mío. Lo del otro no interesa. Exacto. Yo creo que esto es importante, ¿no? Porque si no, podría dar la idea de que el bien común es como un deseo bonito. Sí. Una cosita como romántica. Muy romántica, exacto. Muy romántica, que bonito, pero que no es real. No, es muy real. Exacto. Y hay que verlo en esa dinámica, no como una cosa estática, sino como una manera de organizar, ¿no? la convivencia. Entonces, cuando vamos a ver la noción de bien común, que es una noción básicamente política, de organización del colectivo social, entonces viene qué elementos son propios del bien común. Entonces ahí viene toda una discusión que es muy interesante, que también ya está en Aristóteles, que es la distinción entre público y privado, ¿no? Que es público y que es privado. Y entonces nosotros podemos decir que todo lo que es público es común y todo lo que es privado, pues es eso. Sobre todo en la cabeza de Aristóteles es del oikos, de la casa, ¿no? Nunca hay la idea de individuo. La idea de individuo es moderna. O es de la casa o es de la calle, por así decirlo. Okay. Entonces, y lo que es de la calle, de todos. Es de todo. Voy a poner un ejemplo. Entonces, aquí viene, la noción de bien común mejor desarrollada
está en la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en la segunda parte. Ahí está. Pero les voy a decir simplemente que la noción de bien común que está en la Gaudium et Spes coincide con los derechos fundamentales de cualquier constitución moderna. Es decir, que el bien común es garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Ok. Poca palabra. Porque acuérdense que el bien común es una noción, vamos a decir, abstracta, a la que le tengo que poner contenidos concretos para que funcione. Claro, exacto. Entonces, para que no se quede en el romance, como hablamos ahorita. Yo les voy a poner, creo que 3 ejemplos. Vamos a ver. Creo que voy a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo es, yo no sé si ustedes se han fijado, cómo cambia el entorno de las casas de los espacios donde vivimos cuando se garantiza un parque bonito con árboles y juegos y espacio. Claro. Este es el otro lío. En Dominicana nos hemos acostumbrado a decir área verde y es una categoría que engaña, pero bueno, un área verde. No, es que esto es un problema urbanístico este. Entonces, garantizar espacios públicos es fundamental. ¿Y qué es lo que nos dicen por activa, por pasiva y tal? No, lo importante es privado. En el sistema eléctrico, precisamente estos días que hemos tenido el famoso blackout, ¿cuál es el tema? Han querido privatizar toda la electricidad, pero se ha descubierto que la transmisión no se puede privatizar. Porque tú no puedes tirar 50 compañías, 50 cables por la misma calle. Claro. Entonces, ¿qué tiene que ser? Momento, o sea, tú puedes privatizar la generación. Correcto. O sea, tú puedes tener una planta que tire la energía. Pero no la distribución. Entonces, valga ese ejemplo, que es el segundo que quiero poner, ¿no? El primero era de los parques. El segundo ejemplo es, por ejemplo, en la electricidad. Uno se da cuenta claramente que hay determinados servicios que tienen que ser comunes, que no pueden privatizarse. Es imposible que sean privados. Porque nos va a ir peor a todos. Claro. Así como hay determinados servicios que posiblemente lo mejor es privatizarlo. De acuerdo. Ok, entonces, el otro ejemplo son los transportes de masa. Los transportes de masa tienen que ser comunes, del bien común. Claro. ¿Por qué? Porque si no, entonces... No, yo creo que es un ejemplo bien palpable, porque sí, entonces, ahora mismo cada quien tiene un vehículo y la calle se vuelve un caos. Entonces tenemos que tener sistemas comunes y acostumbrarnos a lo común, que no es mío ni es tuyo, sino es tuyo y mío. Correcto. Así es. Ahora, demanda una cultura. Correcto. Es una cultura tremenda. Por ejemplo, ahora mismo en la calle que nos encontramos, no importa, en un sector de la capital, ¿no? Ustedes ven las aceras. Ustedes ven, los ingenieros nuestros privatizan las aceras para sacarse 2 centavitos más. No hay sentido del espacio común para que el transeúnte, el viejito, pueda caminar por la acera. La acera es un espacio público, es un bien común. Bueno, la última noción, y este sería el tercer ejemplo, de bien común que hemos creado mucha sensibilidad en el último tiempo, es precisamente ligada al medio ambiente y se ha acuñado una noción que está más clara en inglés y existe en español, pero es menos clara en nuestra manera de hablar cotidiana. Esa palabra es commons y la traducción de commons es bienes comunes. Okay. Son bienes que son imposibles de privatizarse y se privatizan, es decir, llevarse para un interés particular. Si se hace eso, automáticamente se destruye. Okay. Voy a poner 2 ejemplos que no se puede privatizar. El aire. Imagínense que yo me hago dueño del aire del planeta Tierra y tú me tienes que pagar a mí para tú poder respirar. Ustedes están viendo, o sea, inmediatamente yo privatizo el aire, yo mato a todo el mundo, incluyéndome a mí. Correcto. Claro. No, págame, ¿cómo que págame? Entonces, esta noción de commons, de los comunes, como digo, en español todavía existe la expresión los comunes, los bienes comunes, pero no se usa tanto en inglés como en inglés, que en inglés ya commons se usa en el día a día. Fíjense el aire. Pero el otro ejemplo sencillo es lo que estamos haciendo ahora, conversando.
yo soy el dueño del español. Por favor, usted me tiene que pagar a mí para poder hablar español. Absurdo. Entonces, hay bienes que son irreductibles. Entonces, a mí me parece que un campo de investigación muy interesante es el tema de los comunes. ¿Por qué? Porque en los comunes, o los commons, está en juego la vida misma humana. Y esto es lo que nos ha hecho más sensible ahora, precisamente, la conciencia medioambiental. Fíjense, la gran lucha que tenemos y que va a ser la gran lucha del siglo XXI es el agua. El agua ya ha sido parcialmente privatizada. Pero, por ejemplo, nosotros no vamos a un restaurante, etcétera, y nos cobran, sobre todo si nos meten un agua que uno no ha pedido, te cobran un precio absurdo cuando tú vas a otros países y el agua te la traen de la llave, porque tú puedes beber el agua de la llave. Correcto. Porque eso es un commons. Pero ya se consiguió la idea de que eso puede privatizarse. Yo me crié en este país, en la República Dominicana, con la frase... Y para mí era sagrada. Yo, por lo menos, eso es lo que yo tengo en mi mente. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Y hoy día un vaso de agua se le niega claro, a millones de personas. No tiene el dinero para pagarlo. O no le llega el agua a la casa. O no le llega el agua. Entonces, hacer conciencia que el agua es un común, fíjense que no estoy diciendo, entonces, la idea de bien común, que ya sabemos que es una noción que se remonta a Aristóteles, es susceptible de distintas aplicaciones e interpretaciones según va cambiando el tiempo. Y hoy, es lo último que quería decir, entiendo, es mi interpretación. No es la de la iglesia exactamente, pero siempre hay un margen de interpretación al leer la doctrina social de la iglesia. A mí me parece que la noción de bienes comunes, de commons, como acabo de decir, es fundamental y tenemos que ir cada vez más identificando. Por ejemplo, ¿quién es dueño de la cigua palmera? Que es nuestra ave nacional. Ave nacional, claro. Nadie. La humanidad. No, eso es de los dominicanos. Mentira, porque había hasta el ecosistema que llega a Cuba. O sea, ¿quién le ha dicho a usted que usted es dueño de la cigua palmera? La cigua palmera es de todos. Es un común. Sí, es algo común. De ser consciente que realmente es así. Ese sería como... Un medio ambiente limpio y sano es un común. Claro. Así. Porque si yo lo daño, yo te hago daño a ti. Al revés, si yo lo daño, porque esto es mío, yo hago con esto lo que me da la gana. No, tú no puedes hacer lo que te da la gana con eso. Esa concepción que yo llamo propietarista desaparece cuando uno va viendo, igual por ejemplo la noción de cuerpo, que hoy están de moda con los gimnasios y todas esas cosas, ¿no? El cuerpo mismo es un elemento común. Claro. Común en el sentido que acabo de decir, no dije prostitución y tal, no. Es común en el sentido que está hecho para la comunión y por eso yo lo cuido. Me individualiza, pero no es mío. Yo no soy dueño de mi cuerpo. Comenzando por lo más fundamental que son los reflejos, ¿cómo se llama?, que me mantienen vivo. Toda la dimensión vegetativa funciona en piloto automático. Es un regalo de la evolución. Respirar, circulación. Todo lo que nos mantiene vivos, nosotros no somos dueños de eso. No, son inclusive eventos involuntarios. Sí, son movimientos por involuntarios. Por eso mismo, es involuntario. O sea, yo no lo puedo poseer. Y si lo poseyera, imagínense que el latido del corazón dependiera de que yo le diera la orden al corazón. ¿Cuánto tiempo duraríamos vivos? O algo así como 10 segundos. Desde que me ocupe en una Exacto, cosa, en otra cosa ya. Entonces, yo creo que esto es importante. Es decir, que esta noción de lo común es una cuestión muy profunda y muy fundamental. Después ha habido una evolución más reciente que está hoy mismo, que es muy discutible, pero está en la doctrina de la Iglesia. Acuérdense, ahora con el Papa León ha tomado una posición más, ¿cómo diría yo?, menos mediática, menos provocadora que el Papa Francisco, ¿no? Pero fíjense, el Papa Francisco se convirtió en el único líder mundial, el único que le llevaba a la contraria a todo el mundo, señalando aspectos fundamentales. Y al aspecto que me estoy refiriendo, que está en los principios de la doctrina social de la Iglesia, por cierto, que voy a hacer un anuncio aquí, que está en los principios de la doctrina social de la Iglesia, es el destino universal de los bienes. Correcto.
¿quién es el dueño del petróleo en el mundo? La doctrina social de la Iglesia lo tiene clarísimo. Y sobre La todo... humanidad no es por el hecho de que yo vivo aquí, tengo el subsuelo, tal cosa. Fíjense que los estados dicen que todo lo que está en el subsuelo es del Estado. Ahí ustedes tienen un principio de universalización, ¿cómo se diría? Reducido. Es decir, aunque yo sea dueño de esta finca, si hay petróleo abajo, el dueño del petróleo no soy yo, es el Estado. Ok. Eso, ok, entonces, es interesante porque ese principio que todo el mundo acepta en nombre del Estado podría también funcionar a nivel de una democracia, se llama una democracia ¿Cuál universal. es ese anuncio que usted va a sacar? Es un anuncio, miren, yo les recomiendo este libro. Este libro se llama, está editado por la Comisión Justicia y Paz del Vaticano, se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y como su título lo indica, es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Entonces está muy bien hecho, tiene un excelente índice, después tiene lo que se llama un índice temático y usted, por ejemplo, ciudadanía, busca ciudadanía, te explica lo básico y te dice los documentos donde está la discusión de la ciudadanía. Excelente. Este yo lo uso todo el tiempo. Cada vez que me invitan a alguna, o me toca producir algún documento de incidencia política, ideal. Claro. este es el que yo tengo siempre. Claro. Y siempre me ha resuelto todo lo que le he preguntado. Entonces, como volviendo a tu intervención de hace un rato, ¿no? Es decir, no vas a encontrar ahí ciudadanía, ahí vas a encontrar justo salario, impuestos, por ejemplo, lo que fuere, migración, ¿qué más se me ocurre? No, minería, ahí sobre la minería, y así sucesivamente. Es decir, interesante. Porque lo social no es solamente un aspecto de nuestra vida que sería nuestra nacionalidad. Entonces pudiéramos decir que la Iglesia sí ha jugado un papel a través de la historia relevante en estos temas sociales, económicos, a través de esta doctrina social de la Iglesia. Yo diría que es regular, sinceramente. ¿Qué es regular? O sea, sí o no, porque... Que tiene muchas oportunidades. O sea, mira, me gustó eso. Vamos, ok, pues vámonos. Pero déjame. Claro, regular okay. Tú sabes, eso es esquivando la pregunta. No, pero quiero decir. Sí, por eso dije sí o no. Que yo digo sí o no, entonces yo prefiero decir sí o no y todo lo contrario. Es decir, prefiero no responder en el binomio sí o no. Okay. Y si me forzara, yo diría no. Sí, lamentablemente. Si tengo que escoger uno. Si tuviera que escoger uno que no quiero escoger, diría no. Es decir, yo no creo que porque yo predique de que el capital debe estar al servicio del trabajo, aquí los ricos de este país me van a hacer caso. Hacen parcialmente caso. Cuando se dan cuenta que efectivamente, si necesitan echar para adelante cualquier empresa, tiene que pagar mínimamente bien. Claro. Pero desde que pueden engañar, engañan. Y desde que pueden tirar los salarios para abajo, lo tiran para abajo. Es decir, yo creo que ese es un tema de un límite que tiene la doctrina social de la Iglesia, que se mueve en el nivel exhortativo y en el nivel de la conciencia. Uh-huh. Pero también hay, entiendo yo, una gran ignorancia. Miren, una vez me voy a atrever a decir un nombre. No me gusta decir nombre, pero voy a decir un nombre porque ya falleció y así le hago una pequeña honra. Ángela León, que ustedes conocieron, que era de mi comunidad, de la comunidad de vida cristiana, fundó, ella falleció de un cáncer, lamentablemente, joven todavía, pero ella fundó una pequeña empresa que le estaba yendo muy bien. Ustedes yo creo que han sido clientes de su empresa de venta de bizcochitos. Yo le decía, ella decía muffins y yo le decía bizcochito. Eso es un bizcochito. Y ella optó por los bizcochitos de ella, son de más alta calidad. Entonces el bizcochito que tú compras normalmente en, qué sé yo, por decir un paquetico, voy a decir una cifra arbitraria, ¿no? Si tú compras 4 bizcochitos de esos normales. De esos cualquiera. 100 pesos. El de ella valía 500. Ya. O 400. O sea, como 4 veces. Déjame decirte que comenzó a crecer la empresa y a crecer. Y ella, que yo lo hablamos y dice, vamos, ayúdame. Yo quiero que mi empresa cumpla con todos los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y comenzó a cumplir todos los principios. Y le comenzó a ir bien y era rentable la empresa.
Oh, Interesante. Porque, ahora, ella hizo una opción también de vida. Claro. Pero si tú quieres tener un helicóptero y viajar a todos los hoteles 5 estrellas, tú quieres ser el hipermillonario de todas las cosas, entonces, así no. Claro. Pero si tú, como cristiano, dices, vamos a hacer una empresa donde todos nos beneficiemos. Eso no significa ella era buena empresaria, dicho sea de paso. Claro. Ella era buena empresaria, que es otra cosa. Y para que la empresa siga abierta, tiene que tener su rentabilidad. Exactamente. Claro. Y yo, déjame decirle que si yo hubiera llevado esa empresa, hubiera quebrado. Pero no porque los principios no funcionan, sino porque yo soy Se iba a comer los bizcochitos. No, mira, si me va a comer los bizcochitos. No, yo no soy buen empresario, porque empresario también es una... Vamos a llamarla así, una vocación también. Claro. O sea, un empresario Sí, no claro. es cualquiera y es una manera de ser y yo no tengo eso. Yo soy filósofo y cura y me enredo. Estoy como en otra esfera. Entonces, es interesante que sepamos que hay esferas de la vida donde yo diría la doctrina social de la iglesia sí sería muy eficaz, pero en términos generales. En términos generales, claro. Fue tu pregunta, históricamente. Yo entiendo que es prácticamente dos cosas quiero decir. Uno, que se parece a la famosa frase del profeta Isaías retomado por Montesino, ¿no? Es una voz que clama en el desierto. El Papa Francisco, por ejemplo, mientras están declarando guerra, él dice, todos somos hermanos, todos somos fratelli, todos somos hermanos, fraternidad universal. Cuando están más agresivos los nacionalismos a nivel mundial, el Papa Francisco tuvo esa valentía. Y por eso pone la parábola del samaritano. Uh-huh. Porque el samaritano, que es el que es excluido, es el que toma la acción de justicia y de caridad con el asaltado. Entonces, en ese sentido, yo diría que en determinadas coyunturas, la firmeza de la doctrina social de la Iglesia sí ha servido de canalizador de procesos. Por ejemplo, la Unión Europea en buena medida fue obra de actores católicos. Uh-huh. Y que fue fundamental. La Unión Europea, la idea era más una convivencia, pero comenzó por la Unión comercial y eso. Pero la idea de una Europa unida, saliendo de una Europa dividida, ¿no? Fue una idea inspirada en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, yo diría que históricamente, la nota, digo, escúchame que responda así, pero tengo que ser sincero. Yo creo que la nota es un poquito baja históricamente, pero desde el punto de vista de la esperanza y de la significación, no, yo le pongo una nota altísima. Bueno, yo rijo mi vida por la doctrina social de la Iglesia. Totalmente. Yo, como les digo, cuando me toca opinar como ciudadano, escribir un documento, yo voy a la doctrina social de la Iglesia, claro, y hago una labor de traducción, evidentemente, porque hay lenguajes aquí que no necesariamente se entienden. Pero, totalmente, por ejemplo, en el tema migratorio, la intrínseca dignidad de la persona humana. Y usted sabe muy bien que los jesuitas hemos mantenido una posición firme en eso y nos odian por eso. Sí. Y nos odian y nos insultan. A mí me insultan. Y yo digo, pues bueno, insúltenme, porque claro, yo no voy a mudar mi posición, claro, porque creo en esto, la intrínseca dignidad de la persona humana. Okay. ¿Cómo pudiéramos nosotros relacionar como la doctrina social de la Iglesia y la espiritualidad ignaciana? Ay, sí. Como para no terminar el podcast lo que pasa es que sin hacer como esa... y es que bueno que tú tocaste el punto, porque hemos hablado de un personaje jesuita que fue el primer papa jesuita, que fue Francisco. Y yo creo que él llevaba ese sello jesuita muy marcado. Mira, la respuesta fundamental es esta. Ustedes lo saben porque son ignacianos. La frase al final de los ejercicios, y que es una suerte de lema ignaciano, es buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Y todas las cosas incluyen el compromiso social. Okay, esa sería para mí la respuesta fundamental. Okay. De todas maneras, en la evolución de la ignacianidad de los últimos 40 años, se ha puesto la insistencia en unir fe y justicia, recuperando los
eventos, sobre todo ligados a la Compañía de Jesús, en que ha habido un compromiso con la justicia. Es decir, ha habido una sensibilización en ese sentido. Yo quisiera colar, porque creo que se nos está acabando el tiempo. Así es. Nos están haciendo los técnicos unas señales ahí. Yo quisiera... esta es la última... no es encíclica, es... bueno. Sí, encíclica, perdón. Perdón, que la otra era que una... Okay. Esta es la última encíclica del Papa León que acaba de salir en la fecha en que estamos grabando esto, porque esto, claro, va a estar un tiempo en el aire. Es la encíclica Dilexit Nos, ¿no? Dilexit Te, perdón. Dilexit Te. Te amo sería la traducción, ¿no? Te amo. Sí, Okay. sí, eres de mi dilección, ¿no? Te quiero. Uh-huh. Uno dice dilecto amigo, ¿no? Uh-huh. Como querido amigo, te quiero, sería. Sí. Entonces, es una cita del Apocalipsis 3.9, que se traduce, si van a su Biblia, te he amado, pero en latín es como te he querido, pero como dice dilecto amigo, no, dilexito. Bueno, y es sobre el amor hacia los pobres. Uh-huh. Es la última encíclica. Okay. Es importante. La idea central de la encíclica es la opción preferencial por los pobres es esencial para la fe. Ese es el mensaje central. Y eso tiene que pasar por el amor. Es decir, no es una cuestión ideológica. Sí. Una cuestión que tiene que ver con la caridad. Tiene que ver Tiene que pasar por el corazón. Por el corazón. Y fíjense, eso no... Porque si uno se va a, ¿cómo diría yo?, a la justicia humana, uno podría decir, es que hay muchos pobres que son unos sinvergüenza, cosa que es totalmente cierta. ¿Por qué? Porque el ser pobre no te hace mejor persona. Claro. No, es así. Hay de todo. Hay de todo. Exactamente, hay de todo. Exactamente. Ok. Entonces estamos claros en eso. Sí. Sin embargo, por fe y por enseñanza de la iglesia, ahí están los preferidos de Dios. Sí. ¿Ok? Y usted tiene que, como Dios, tener en ellos esta dilección, ese amor. Ese amor, pero no es amor en el sentido de amor de pareja, sino esa predilección. Mira, predilección. Sí, dilección. Mira, predilección. Fíjense que eso viene del magisterio latinoamericano. Opción preferencial por los pobres, aunque ya estaba en el Concilio Vaticano II. Pero quien lo desarrolla es Puebla, de la famosa frase, opción, que muchas personas lo han rechazado en nuestra iglesia. Pues mire lo que dice el Papa León. Esta encíclica tiene también todavía la mano del difunto Papa Francisco. O sea que está escrita a dos manos. Un híbrido. Es un híbrido. Okay. Y aquí es que viene lo ignaciano. Bueno, vamos a ver, ¿con qué nos quedamos entonces? Número 112 y 113. Voy a leer la primera línea del 114. Así que, amigas, amigos que nos siguen en este podcast, búsquese Dilexit Nos, lo puede bajar de la internet o lo puede comprar en Amigo del Hogar por 100 pesitos. Les valga el anuncio. Muy bien. Número 112 del Papa León. A veces se percibe en algunos movimientos o grupos cristianos la carencia o incluso la ausencia del compromiso por el bien común de la sociedad y en particular por la defensa y la promoción de los más débiles y desfavorecidos. A este respecto, es necesario recordar que la religión, especialmente la cristiana, no puede limitarse al ámbito privado, ¿están viendo? Común, privado, como si los fieles no tuvieran que preocuparse también de los problemas relativos a la sociedad civil y de los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. En realidad, número 113, cualquier comunidad de la iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas
o con discursos vacíos. Como digo, una línea de la 114. No estamos hablando solo de la asistencia y del necesario compromiso por la justicia. Los creyentes deben darse cuenta de otra forma de incoherencia respecto a los pobres. En verdad, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Muy bien. Yo creo que Muy bien. no podemos decir más nada después de esto. ¿O no? Es así totalmente. Así es. ¿O no? Es así. Es la realidad. Doctrina social. La última encíclica de doctrina social de la Iglesia. Excelente. Yo me equivoqué, yo dije... Y muchas gracias Es por una encíclica, pero no, compartirnos pero eso, está claro. perfecto. Es la exhortación, que sí, Yo una creo encíclica, sí. definitivamente esa frase de Ignacio de contemplativos en la acción en cuarta semana es Es eso. eso. Es que hay que se nota la mano de Francisco y del Papa actual. Claro. Es decir, Evidentemente. usted no puede tener un grupo que se diga cristiano y que lo único que haga es, ay, qué bonito, ay, Señor, qué bonito. No, No, sino no. ir de ahí a la acción. A la acción. O sea, tiene que tener una dimensión social. Eso no significa que no tenga lindas eucaristías, Sí, sí. momentos bellos de oración. Claro que los tiene que tener, porque son momentos de cultivo estético, de pacificación, de lo que comenzábamos, ¿no? De pausa, que decíamos, de realimentación de las fuerzas. Claro. Pero está claro en esta encíclica y en la doctrina social de la Iglesia que si usted está en un grupo cristiano y es de la Iglesia, de alguna manera eso tiene que incidir en donde usted vive y sobre todo en la gente que le está pasando peor. Totalmente. Si no, usted no es cristiano. Bueno, esto es un borradorcito de la No, doctrina pero social sí. de la Iglesia. Realmente, yo pensando que usted dijo desde el principio, dijo, ya aquí vamos a tener que ver más Exacto. de una vez. Ya, Entonces, ya entendemos por sí, qué. es Porque que quedaron un pedacito. muchos puntos ahí. No, pendientes. estamos sinceramente, simplemente hemos tocado como... Me ha encantado, la ¿verdad que sí? Esto es como la introducción. Sí, no, yo creo que podemos hacer mismo una introducción a lo que es. No, la porque doctrina social. un día discutir, por ejemplo, la cuestión de la subsidiariedad Claro. o la cuestión de la relación capital Claro y que sí, trabajo. pero cuente Claro, con eso. y todo eso de un punto de vista, cómo lo maneja la espiritualidad ignaciana, cómo lo ve la espiritualidad ignaciana, que es algo palpable, que no es una teoría Sí. que se quede en el espíritu, no, esto es aquí. No, y por ejemplo, yo escribí mi artículo, yo publico bastante de estos temas, pero por ejemplo, cuando se armó la discusión aquí, que había un ignaciano metido defendiendo los derechos de las mujeres que trabajan en nuestras casas. Correcto. Óyeme, son unas esclavas. Digo, hágale un contrato con 2 o 3 tareas, pero no le pida que haga todas las tareas de la casa. Y saca el perro y cuide la vieja. Que yo que échale el aguamate. Que yo que cuide Y no falte. queme el cocón. Y no falte. Y, sí. No, y si falta te descuento el Y día. aunque llueva, llega. Y aunque llueva, llega. Óyeme, pone unos contratos. O sea, eso comienza por la casa también, dice uno de los consejos de esta encíclica. Principios sociales que te va a ir. Que esto es Sí, esta es la al buena final- noticia que Desde está. adentro. Te va a ir Te mejor. va a ir mejor. Claro. Vas a ser mejor persona. Aunque nos cueste, porque a todos nos cuesta. Pero todo Pero es... nos va a ir. El ejemplo que me viene es Ángela León, que comenzó y creció y sigue creciendo la empresa Qué bien. después que ella murió. Padre, Eso es un pues, buen ejemplo. de verdad que otra vez agradecerle haber sacado este tiempo, todas sus enseñanzas. De verdad que es muy fácil entenderlo así, hablándolo con usted, que leyéndolo solamente. O sea que muchas gracias. No, y queda pendiente la segunda parte, ¿La definitivamente. pasó bien, padre? ¿Le gustó? Sí. Ay, qué Lo bueno. que pasa es Qué que como yo tuve un tiempo también produciendo comunicación, Ya radio. se le hace No, sí se le hace fácil, exactamente. Bueno, Estoy pues, muchas gracias acostumbradito. otra vez, padre. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, siempre. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden, siempre le vamos a pedir que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en nuestra señal TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria. Y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios
es la misión.